Now, King Charles wished his grandson Archie a happy fourth birthday during an emotional family gathering after the coronation. Reports are emerging that a rift is widening amid growing tension between Prince Harry and King Charles. El rey Carlos le dijo a Harry que Archie nunca sería llamado príncipe y eso rompió a su familia para siempre. Archie, quien debería haber sido celebrado, fue tratado como si no perteneciera, sin título, sin bienvenida. Agárrate fuerte, porque lo que dijo el rey Carlos después de dejarla en shock y con el corazón roto. Una tormenta sobre un pequeño príncipe. El rey Carlos pasó toda su vida construyendo su imagen, moldeando su futuro reinado con cuidado y silencio estratégico. Pero dentro de los muros de piedra del Palacio de Buckingham, comenzó una conversación que ni siglos de protocolo pudieron contener. La chispa, el príncipe Archie, el primer hijo de Harry, nacido en la línea real pero puesto al margen desde el principio, y lo que desencadenaron terminaría persiguiendo para siempre el lugar de Archie en la historia. Cuando Archie llegó al mundo debería haber sido un momento de unidad. En cambio, reveló grietas profundas en los cimientos de la realeza. A diferencia de sus primos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, Archie no recibió un título real al nacer. No hubo anuncio bordado en oro, no hubo decreto real, solo un comunicado de prensa torpe y sencillo llamándolo Master Archie Harrison Mountbatten Windsor, como si fuera una nota al pie en lugar de un titular. A primera vista, el Palacio de Joque era por una ley antigua, firmada en 1917 por el rey Jorge V. Solo los hijos y nietos del monarca reinante podían tener el título de príncipe o princesa. Archie, al ser bisnieto de la reina Isabel II, simplemente no calificaba. Pero esa explicación se desmoronó rápidamente. Cuando nacieron los hijos del príncipe William, la reina Isabel rompió las reglas, emitió una carta patente especial en 2012 para que todos los hijos de William fueran príncipes o princesas desde el momento en que nacieran. Sin debates, sin dudas. Entonces, ¿por qué Archie era diferente? Detrás de las sonrisas perfectas y los comunicados oficiales circulaban susurros imposibles de ignorar. Raza, linaje, favoritismo. Tradiciones disfrazadas de excusas. El público observaba, confundido, cómo el bebé era apartado discretamente. La imagen, el silencio, la ausencia. Todo hablaba más fuerte que cualquier explicación oficial. El palacio podía apoyarse en la historia, pero la historia ya había demostrado ser flexible cuando convenía. Esto no fue un simple error administrativo. Fue un mensaje tejido en la estructura misma de la monarquía, silencioso pero claro. Mostraba algo podrido bajo el oro y los escudos familiares. Decía al mundo, sin palabras, quién pertenecía realmente y quién no. El problema no se quedó encerrado. El príncipe Harry, ya herido por años de presión real, se puso a la defensiva. Meghan, que había soportado tormentas de comentarios racistas y ataques mediáticos, estaba furiosa. El futuro de su hijo, su identidad, su lugar en el mundo, estaba en juego, y en una familia donde los títulos significan poder, protección y precedentes, ser excluido no era solo simbólico, era estructural. Detrás de cortinas de terciopelo y puertas doradas hubo reuniones, tensiones, conversaciones donde la tradición chocaba contra el cambio, donde las viejas líneas de sangre resisten nuevas realidades, y en esas salas la regla no dicha se mantenía firme. Algunas cosas cambian, pero no todo, no todavía. Harry exigió respuestas: si podían cambiar las reglas para los hijos de William, ¿por qué no para el suyo? Porque su hijo era tratado de manera diferente. Ninguna respuesta fue suficiente. Algunos decían que era para reducir el tamaño de la monarquía. Otros insinuaban que el origen mestizo de Archie complicaba las cosas de un modo que nadie quería admitir en público. Y el rey Carlos, el hombre que sonó con modernizar la monarquía, se encontró atrapado entre siglos de expectativas y un hijo que no aceptaba el silencio como respuesta. Cuando Harry presionó demasiado, el dique se rompió. Una conversación privada se convirtió en un enfrentamiento que dejó al descubierto mucho más que un desacuerdo. Rompió todo. Ya no se trataba de coronas o ceremonias, se trataba de pertenencia, de sangre, de si la monarquía era una familia o simplemente una marca cuidando su imagen a toda costa. El vínculo entre padre e hijo no solo se debilitó, se rompió.
No hubo comunicado de prensa que contara los gritos. Ningún medio captó la crudeza de un padre y un hijo que ya no hablaban el mismo idioma. Harry salió de esa reunión con algo más que frustración. Se fue con una herida que no sanaría, una herida más antigua que ambos, una herida creada por un legado que exigía obediencia y castigaba cualquier desviación. Desde ese momento, la separación entre los Sussex y el resto de la familia real se volvió definitiva. Harry y Meghan empacaron su vida y sus sueños en unas maletas y se fueron. Al otro lado del Atlántico, construyeron una vida en California, lejos de las tradiciones y las sonrisas congeladas que una vez conocieron, lejos de los cortesanos, las filtraciones a la prensa y los rituales, pero no lo suficiente como para olvidar. Sin embargo, incluso cruzando océanos, el pasado los persiguió. Títulos negados, derechos de nacimiento cuestionados, una monarquía aferrándose a una imagen que no los incluía, y cada vez que la familia aparecía en el famoso balcón del palacio, la ausencia de Archie sonaba más fuerte que los aplausos. El enfrentamiento con el rey Carlos no fue solo una discusión fea tras puertas cerradas. Fue el momento en que la familia real mostró sus verdaderas prioridades, y les costó más de lo que nadie en esos muros se atrevió a admitir. No fue solo una familia que se rompió, fue la corona mostrando sus grietas. El príncipe Archie, demasiado pequeño para entender, se convirtió en un símbolo sin siquiera intentarlo. Su título ausente habló más fuerte que cualquier discurso. Su ausencia de las tradiciones reales gritó más que cualquier ceremonia. La monarquía había trazado una línea y Archie había quedado del lado equivocado. En California creció bajo cielos soleados, sin reverencias ni cámaras esperando en las puertas del hospital. Un mundo diferente, más libre, pero en cada cumpleaños, cada titular, cada foto faltante en la alineación real. Se escuchaba el mismo recordatorio, fue apartado. No olvidado, sino excluido a propósito. Y así la pregunta sigue flotando, ¿podrá la monarquía recuperarse de esta elección? ¿Ceden los viejos muros para dejar entrar sangre nueva? ¿O se romperán tratando de mantenerla fuera? ¿Puede sobrevivir una institución si se aferra al pasado mientras ignora a la familia que dice proteger? El enfrentamiento entre el rey Carlos y el príncipe Harry no fue sobre un título. Fue una batalla por el alma misma de la monarquía. Una lucha entre la apariencia y la esencia. Entre el deber y la dignidad. Y no terminó en esa reunión. Los siguió a través de continentes. Se escuchó en entrevistas, en memorias, en titulares. Se instaló en silencios y creció en cada aparición pública donde una familia estaba junta y otra seguía ausente. Y apenas estaba comenzando. El título que nunca legó. Cuando la reina Isabel II falleció, comenzó una nueva era. El rey Carlos, que había esperado durante años en las sombras, finalmente subió al trono. En todo el mundo se celebraron ceremonias. Sonaron trompetas. Se renovaron viejos juramentos. La monarquía desempolvó su corona y volvió al centro de la escena, puliendo su antigua imagen para una mirada moderna. Pero dentro de los muros del castillo había una sombra que no se disipaba. El príncipe Archie, nieto del rey, seguía sin un título oficial. Su lugar en la familia real, que parecía asegurado por derecho de nacimiento, quedó suspendido en un incómodo silencio. Por todas las reglas tradicionales, los nietos del nuevo rey deberían haber recibido automáticamente sus títulos. No era solo costumbre, era ley, establecida hace más de 100 años. Los nietos del monarca se convierten en príncipes o princesas, sin necesidad de papeles, sin juegos políticos. Un derecho simple, heredado solo por sangre. Y sin embargo, Archie seguía sin título, su hermana Lilibet también. El silencio pesaba más que cualquier declaración pública, más que cualquier corona. El mundo lo notó. Los medios preguntaron. Los expertos en la realeza exigieron respuestas. Los asistentes del palacio se mostraban incómodos en las conferencias, dando vueltas con palabras vacías. Detrás de las fotos posadas y las entrevistas ensayadas, algo empezaba a romperse. La verdad se hacía difícil de ocultar. Algo en el lugar de Archie dentro de la familia real estaba siendo borrado, de manera silenciosa pero deliberada. Buckingham sabía manejar la negación controlada. Se escondieron detrás de reglas antiguas y promesas vagas de futuros anuncios.
Se aferraron a tecnicismos para desviar la atención de una verdad más profunda que ningún comunicado podía explicar. A puertas cerradas se gestaba otro enfrentamiento privado, tenso e inevitable, uno que rompería aún más a la familia. Cuando Harry se dio cuenta de que pasaban los meses sin avances, volvió a presionar. Preguntó directamente al palacio. ¿Por qué Archie y Lilibet no estaban siendo reconocidos? Porque la monarquía abrazó sin dudar a los hijos de William, pero frenó con los suyos. El contraste era demasiado evidente para ignorarlo. El doble estándar demasiado descarado para justificarlo. Y lo que recibió no fue lo que esperaba. El mensaje, entregado en voz baja pero con dureza, fue claro. El rey Carlos estaba considerando una monarquía reducida. Menos miembros activos, menos títulos, menos lazos. Los hijos de los Sussex, viviendo en California, no serían una prioridad. Fuera de la vista, fuera de la corona. No era por amor ni por familia, ni por tradición, dijeron. Era por supervivencia, por relevancia, por proteger la imagen de la institución a toda costa, incluso si eso significaba sacrificar a los suyos. Pero Harry no lo creyó. Para él, sonaba como una excusa para algo mucho más feo. Una voluntad de cortar lazos con sus hijos, tratándose como cargas y no como herederos. La necesidad de la monarquía de sobrevivir había elegido a sus chivos expiatorios, sangre recortada por conveniencia. Ese segundo enfrentamiento con el rey Carlos no fue tan explosivo como el primero. Fue más frío, más cortante. Dos hombres parados en acantilados opuestos, gritando a través de un abismo cada vez más grande. Uno defendiendo el legado de una institución, el otro defendiendo el futuro de su familia. No hubo disculpas. No hubo acuerdos, solo una comprensión más clara de que el vínculo entre ellos estaba roto para siempre. Harry se fue sabiendo que la monarquía en la que alguna vez confió no tenía un verdadero lugar para su hijo. No realmente, no completamente. No solo estaba perdiendo un título para Archie, estaba viendo cómo toda una historia se desvanecía entre sus manos. Tradiciones doradas desapareciendo en el silencio, en el olvido cuidadosamente planeado. La fractura no quedó dentro de Buckingham. Se filtró en cada titular de tabloide, en cada comunicado público pulido para el consumo masivo. La herida era cruda, innegable. A medida que la grieta se profundiza, Harry y Meghan echaron raíces en Montecito. El sol reemplazó a las ceremonias. La privacidad reemplazó al protocolo. La libertad reemplazó al deber. Pero su mudanza no fue solo para escapar de los paparazzi o empezar de nuevo. Fue para construir una identidad para sus hijos, separada de un reino que se negó a reclamarlos por completo. Una rebelión silenciosa, tejida cada mañana lejos de los rituales reales. En California, Archie pudo crecer sin el peso de un título, sin expectativas rígidas, sin jaulas doradas. Solo familia, libertad y el derecho a formar su propio camino. A reír sin protocolos, a vivir sin las cadenas invisibles de la tradición. Pero el precio fue alto. La historia en la que Archie había nacido. Siglos de reyes y reinas, victorias y traiciones, se convirtió en un fondo distante y derrumbado. Un linaje que quizás algún día conocería en libros, no en su vida real. Un trono que solo reconocería como un extraño. La monarquía perdió más que un nieto ese día. Perdió un puente hacia la modernidad. Perdió la oportunidad de demostrar que podía evolucionar con dignidad. Perdió un futuro que decía querer proteger. En cambio, se aferró a sus viejos muros, puliendo sus viejos espejos, viendo cómo un nuevo legado se alejaba en silencio, cruzando el océano. Los meses se convirtieron en años. Archie y Lilibet crecieron sin ceremonias de coronación ni apariciones en balcones reales. Sus cumpleaños se celebraron bajo el sol californiano, no en grandes salones británicos. Sus momentos importantes se marcaron con risas familiares, no con proclamas oficiales. Construyeron castillos en la arena, no en piedra antigua. De vez en cuando surgían rumores, susurros de que el rey Carlos podría cambiar de idea, que los títulos podrían llegar algún día, escondidos en discretos anuncios, que las heridas podrían cerrarse con celos dorados y sonrisas ensayadas. Pero para entonces ya no importaba. El daño estaba hecho.
Un título entregado después de la humillación pública y el dolor privado no sería un honor. Sería un recordatorio, grabado profundamente, de lo que se negó cuando más importaba. Un símbolo de ausencia, no de aceptación. Y Archie, inocente y ajeno, cargaría con ese legado, quisiera o no. Crecería en un mundo que recordaría esa herida aunque él no la entendiera. Cada titular, cada documental, cada susurro tejería el mismo hilo silencioso. Una vez, hace mucho tiempo, la familia real decidió no reclamar del todo, no por ley, no por protocolo, sino por elección. Y las elecciones, una vez tomadas, tienen la costumbre de resonar más fuerte que cualquier corona. La entrevista que sacudió al mundo. Si los enfrentamientos privados con el rey Carlos mostraron grietas en los cimientos de la realeza, la entrevista de Meghan Markle con Oprah Winfrey les dio un golpe demoledor. Bajo las luces intensas de la televisión, Meghan abrió una puerta que el palacio había intentado mantener cerrada a toda costa. Lo que antes solo se susurraba detrás de cortinas de terciopelo, ahora lo escuchaban milones. El mundo escuchó sin aliento, mientras Meghan hablaba, no solo de los problemas con la prensa o la frialdad de los cortesanos reales, sino de heridas más profundas. Conversaciones donde se cuestionaba el color de piel de su hijo no nacido, charlas a puerta cerrada que dudaban si Archie alguna vez tendría un título, el dolor lento de la exclusión. Detrás de las sonrisas perfectamente pulidas de la monarquía había existido una brutalidad silenciosa. No fue un comunicado diplomático, estaba crudo, fue doloroso, rompió en tiempo real la imagen que la monarquía había tardado generaciones en construir. El daño fue inmediato, irreversible. De pronto la ausencia de un título para Archie no parecía un simple trámite. Era una herida expuesta ante el mundo, una pregunta ardiente, imposible de ignorar, sobre la reputación de Buckingham Palace. Cada silencio del palacio, cada tradición rígida, cada protocolo susurrado, ahora parecían sospechosos. Lo que antes era orgullo por la tradición, ahora parecía una excusa para el prejuicio. El palacio respondió finalmente con un breve y medido comunicado: las memorias pueden variar. Pero la verdadera batalla ya había cambiado de escenario. Los comunicados oficiales dejaron de importar. El verdadero juicio sucedía en las calles, en las redes sociales, en las cenas familiares alrededor del mundo. Y en esa nueva corte de opinión pública, el trato hacia Archie no fue visto como un descuido, se vio como algo deliberado, un nuevo tipo de exilio. Durante siglos, los escándalos reales se manejaban tras muros fortificados, susurrados en pasillos llenos de historia. Pero este era un mundo nuevo, un mundo conectado por cámaras, noticias en tiempo real y redes sociales implacables. Esta vez no hubo forma de esconderse. En todo el mundo, la gente comenzó a cuestionar los valores de la monarquía. ¿Cómo podía una institución que simbolizaba unidad tratar con tanta frialdad a su propia sangre? ¿Qué significaba que los guardianes de la identidad nacional falan en algo tan humano? Así comenzó un nuevo tipo de exilio. No uno declarado en documentos oficiales, sino algo más personal. Un alejamiento lento, invisible, no solo de los títulos y ceremonias, sino del vínculo, de la gerencia, de la pertenencia. Bajo el sol de Montecito, lejos de los muros de Windsor, Archie aprendió a andar en bicicleta y a perseguir mariposas, sin saber las batalas que había provocado su existencia. La ironía dolía en su intento de proteger su imagen. La monarquía cortó su conexión con el futuro. No solo le quitaron un título, le quitaron su historia. Y ningún decreto tardío, ningún abrazo público, ningún acto ceremonial podría devolver lo que se había perdido. Las revelaciones de Meghan no quedaron en las páginas de chismes. Afectaron cada rincón de la vida real. Los titulares se volvieron más duros. La confianza pública, antes firme, empezó a tambalear. Incluso los seguidores más fieles de la realeza se sintieron incómodos, enfrentando una nueva y más dura realidad. Dentro del palacio, las oficinas de relaciones públicas se aceleraron. Se cambiaron las guías para proyectar más diversidad y compasión. Se impulsó a los miembros jóvenes de la familia para representar la modernidad. Se publicaron retratos familiares perfectamente planeados, con sonrisas aún más amplias, pero la mancha seguía allí.
no era solo lo que Meghan contó, era lo que simbolizaba. Un niño, real por sangre, llevado a los márgenes no por protocolo sino por miedo, por usar la tradición como arma contra el cambio. El mundo vio cómo la reina Isabel pasaba la antorcha a una nueva generación, cómo el rey Carlos fue coronado bajo los símbolos brillantes de una tradición milenaria, cómo las ceremonias se repetían con rostros familiares. Pero ningún oro ni ninguna historia pudieron ocultar lo que faltaba de forma tan obvia. Archie. Después de todo, Archie se convirtió en algo más que un niño nacido en el privilegio. Se volvió un espejo frente a una institución que luchaba por seguir siendo relevante. Un recordatorio de que ya no bastaba con tener sangre real para ocultar las fracturas profundas, que significa pertenecer a una familia que solo te acepta a medias, ser celebrado en la tradición, pero excluido en la práctica, heredar una historia que duda en reclamar. Estas fueron las preguntas que Archie encarnó, preguntas que ningún decreto real ni discurso desde un balcón dorado podían silenciar. La monarquía no había imaginado a Archie cuando pensó en su futuro. Imaginaban continuidad, tradición, desfiles perfectamente ordenados, no un símbolo incómodo, pero inevitable, de que el cambio era necesario. Y ahí estaba su verdadero poder. Porque al final la batalla nunca fue por un título en un certificado de nacimiento o un lugar en la línea de sucesión. Era por el alma misma de la monarquía. Por si seguiría escondiendo valores anticuados detrás de una fachada de tradición, o si evolucionaría, dolorosamente pero de forma necesaria, para sobrevivir otro siglo. La vida de Archie, sus pequeñas alegrías, sus momentos capturados no por fotógrafos reales sino por sus padres en un jardín de California, se convirtió en la respuesta más fuerte que cualquier proclamación real. Cada paso que daba en libertad era un paso más lejos de un sistema que lo había fallado. El mundo dejó de mirar a la monarquía con respeto y empezó a mirarla con duda y juicio. La vida de Archie en California se volvió un recordatorio silencioso de todo lo que el palacio trató de ocultar. Mientras los royals intentaban reparar su imagen, un exilio silencioso ya había comenzado, lejos de castillos y coronas. Una corona demasiado pesada para llevar, cuando finalmente llegaron los títulos oficiales, ya era demasiado tarde. El rey Carlos, bajo creciente presión pública e interna, permitió que Archie y Lilibet fueran llamados príncipe y princesa. Fue un movimiento silencioso, casi avergonzado, escondido entre otras noticias del palacio. Un gesto tardío más que una celebración. Ningún gran anuncio podía borrar los años de silencio. Ningún gesto tardío podía deshacer la sensación persistente de exclusión, el mensaje que ya estaba escrito en los primeros años de Archie. El daño ya estaba hecho, cosido en las costuras de su historia. Cada oportunidad perdida, cada palabra no dicha, cada silencio calculado dejó su marca, formando cicatrices invisibles que ningún título podría sanar. Para Archie, el título no llegó como una coronación. Cayó como una reliquia, pesada, complicada y casi sin sentido. No fue una corona colocada con alegría. Fue una cadena, que lo unía para siempre a una familia que una vez midió su valor entre susurros de miedo. Fue un recordatorio de que su aceptación fue condicional, una concesión forzada, no un abrazo genuino. Archie llevaría el título de príncipe, pero nunca brillaría como debería. Nunca descansaría de manera natural sobre su cabeza, siempre recordaría, y le recordaría al mundo, que la aceptación no llegó por amor, sino por necesidad, por miedo. Y en ese conocimiento, el título cargaría una tristeza que ninguna ceremonia podría borrar. A medida que Archie creciera, también crecerían las preguntas sobre su lugar en una historia que nunca pidió heredar. Los ojos del mundo, aún fijos en la institución que lo había fallado, seguirán cada uno de sus pasos. Era un miembro de la realeza, era libre, podrían ser ambas cosas, o quedaría suspendido entre dos mundos, uno que lo rechazó y otro que él mismo estaba construyendo. Aceptaría la monarquía que dudó en reclamar. Pondría un pie en suelo real como un príncipe orgulloso o como un forastero reacio. Construiría un puente entre lo antiguo y lo nuevo, o le daría la espalda a todo, siendo un recordatorio vivo de lo que sucede cuando la tradición olvida la compasión. La verdad era dura,
El futuro de Archie no estaba marcado por sus propias elecciones, sino por las decisiones que otros tomaron por él. Por conversaciones susurradas en pasillos llenos de retratos de reyes. Por miedos escondidos bajo coronas. Por un sistema desesperado por proteger su imagen, incluso a costa de su humanidad. En Montecito, lejos de los cielos grises de Londres y de las expectativas pesadas, el futuro de Archie se abría amplio y salvaje. Podía ser cualquier cosa: líder, creador, narrador, luchador por el cambio. Podía ser el arquitecto de su propio destino, sin estar atado a expectativas doradas. Pero nunca podría estar completamente libre del pasado. Cada paso levaría el eco de lo que le fue negado. Cada éxito levaría la marca de los muros que tuvo que escalar. Y cada vez que mirara hacia atrás, las sombras de aquella pertenencia perdida lo seguirán. Para Harry y Meghan, la lucha por el futuro de sus hijos nunca fue solo por el protocolo. Fue por dignidad, por ser vistos, por asegurarse de que Archie y Lilibet nunca fueran piezas de un juego que no eligieron. Fue por darles la libertad de definirse a sí mismos antes de que el mundo tratara de hacerlo. Cada decisión que tomaron, dejar Inglaterra, rechazar las viejas tradiciones, forjar un nuevo camino, nació de aquel doloroso enfrentamiento en Buckingham Palace. Un enfrentamiento que dejó claro que no todas las sangres reales eran tratadas por igual. Cuando Harry miraba a su hijo, veía la encrucijada de la historia. Veía el costo de elegir la libertad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la ceremonia. Veía el precio de decir no a un sistema que exige lealtad ciega. La monarquía nunca pudo entender del todo esa pérdida. Para ellos la sangre debía significar obediencia. Sin preguntas, sin dudas, sin resistencia. Era un sistema rígido, incapaz de entender que la lealtad verdadera nace de ser visto. Pero la existencia de Archie exigía más. Exigía ser visto, no como un símbolo, sino como una persona. Exigía un amor que no pudiera comprarse con títulos ni ceremonias. Exigía una dignidad incondicional. Y Harry, finalmente libre de los muros antiguos que alguna vez prometieron protección pero ofrecieron juicio, prometió que la historia no se repetiría. La vida de sus hijos no estaría encerrada en jaulas doradas. No heredaran heridas disfrazadas de deber. Dentro de Buckingham Palace, los retratos dorados siguen colgados, eternos e inmutables. Reyes y reinas vestidos de terciopelo y oro, mirando desde una historia construida sobre la ilusión de permanencia. Sus miradas parecen desafiar el paso del tiempo, pero ni la piedra ni la pintura pueden detener el cambio del mundo. Algo cambió cuando se negó el lugar legítimo de Archie. Las grietas en los cimientos de la monarquía, antes susurradas, se abrieron de par en par. Las preguntas antes escondidas resonaron en las calles y en los titulares. La tradición, antes vista como fortaleza, ahora parecía una excusa para la exclusión. La reverencia se convirtió en duda. La admiración se transformó en escrutinio. ¿Puede sobrevivir un reino construido sobre linajes si olvida su propia sangre? ¿Puede resistir una monarquía anclada en la historia si se niega a evolucionar? La respuesta aún no está escrita. Vivirá en las decisiones que tome Archie, en las batallas que elija luchar, en el legado que algún día construya. Su vida, aunque moldeada por fuerzas fuera de su control, será suya para comandar. Nació en un mundo que medía el valor por el linaje, pero está creciendo en uno que mide el valor por algo mucho mayor. Carácter, coraje y conciencia, compasión y la habilidad de romper cadenas doradas para elegir la verdad por encima de la tradición, la humanidad por encima de la gerencia. No son los castillos ni los títulos los que definen la grandeza. Es la fuerza de elegir la libertad cuando el camino fácil sería la obediencia. Es la valentía de alejarse de un trono que exige silencio. Es la osadía de imaginar una vida más allá de las puertas del palacio, una vida construida no sobre el deber, sino sobre la dignidad. La familia real conservó sus títulos, sus castillos, sus ceremonias. Su imagen está meticulosamente pulida, pero perdió algo mucho más valioso. Perdió la oportunidad de mejorar, perdió la oportunidad de abrazar el futuro, perdió la posibilidad de sanar viejas heridas, perdió la oportunidad de demostrar que incluso las instituciones más antiguas pueden cambiar. Perdió a Archie, y esa pérdida resonará más que cualquier reinado, más que cualquier corona,
más que cualquier ceremonia vacía. Vivirá en cada gesto vacío, en cada oportunidad perdida, en cada arrepentimiento silencioso. Vivirá en el conocimiento de que, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo mejor, se aferraron al pasado y dejaron que el futuro se escapara. La exclusión de Archie fue una simple tradición o una prueba innegable de un prejuicio más profundo. Deja tu opinión en los comentarios, queremos escuchar tu voz. No olvides darle me gusta y suscribirte para más análisis como este.